Me llamo Leonor García. Tengo 59 años. El sol de la tarde caía en rayos oblicuos a través de los encinos en la calle de Isabel, en San Miguel de Allende, cuando estacioné en su entrada. El vecindario olía a taxi asfalto cálido y al tenue aroma de las gardenias que bordeaban las aceras. Sostuve la charola de pan de elote, en mis manos aún tibia, bajo un trapo limpio, y respiré hondo antes de bajar del coche. La luz del porche de Isabel brillaba suavemente, y a través de la ventana principal podía ver sombras moviéndose en el comedor, destellos rápidos de manos y cabezas, risas que resonaban débilmente. Me alisé la falda, ajusté mi cabello y me recordé mantenerme firme. Había caminado hasta esa casa incontables veces, cuando ella era niña cargando su mochila, su almuerzo, o un zapato olvidado. El ritmo de los pasos debería haber sido reconfortante. Hoy no lo era en absoluto. Abrí la puerta. Mamá llamó a Isabel con voz alegre pero cuidadosa. Entré envuelta por el familiar aroma de pollo asado y pan recién horneado. La mesa estaba puesta con esmero, platos de porcelana, brillando bajo la luz, cubiertos perfectamente alineados, servilletas, dobladas como pequeñas flores de origami. Bárbara estaba sentada que quexía la cabecera serena con esa sonrisa de autosuficiencia que siempre llevaba consigo. Isabel se acercó portando una cazuela y luego, sin previo aviso, deslizó una placa de papel delgada en mis manos. Blanca, con bordes festoneados, frágil al tacto. «Puedes esperar, mamá, hay de sobra», dijo con voz casual pero firme. Bárbara soltó una risa suave y deliberada. «Ella está acostumbrada y está a las sobras». Me quedé que helada. La placa de papel parecía quemarme los dedos. Asentí cortésmente con los labios apretados, pero por dentro una ola de devastación me recorrió. Cada recuerdo de los años apoyándola de quedarme despierta, enseñándole lecciones de vida, cada llamada nocturna y preocupación oculta, quedó opacado por la simple crueldad de ese momento. Sentía las miradas de los demás en la sala, amigos de la iglesia, vecinos aunque no decían nada. El silencio pesaba en el aire denso y asfixiante. Dejé la charola de pan de elote en la encimera, obligando ahí a mis manos a mantenerse firmes. La sonrisa de Isabel titubeó ligeramente aunque no me miró. Bárbara siguió comiendo como si nada hubiera cambiado, perfectamente compuesta, triunfante, en su pequeño despliegue de control. Tomé asiento con la placa endeble frente a mí, fingiendo que no importaba. El tintineo de los tenedores y la suave conversación alrededor de la mesa parecían distantes, casi irreales. Cada bocado era como una afirmación de resistencia, de mantener la compostura en un espacio que de repente se había vuelto ajeno. Mis ojos se detuvieron en la porcelana frente a mí, los cubiertos relucientes, el mantel impecable, símbolos de un respeto que alguna vez creí incondicional. Y me pregunté en silencio, ¿cuándo empezó el respeto en la mesa a depender de quién era dueño de los cubiertos? No hablé, no lloré, simplemente sostuve la placa y dejé que el silencio se extendiera, dejando que fuera testigo de la humillación y la resolución que lentamente echaba raíces en mi interior. La noche había comenzado, pero ya era evidente que nada volvería a ser igual. La sala aún vibraba con el ruido de los tenedores cuando alcancé mi bolso. No anuncié nada. Me moví como el agua que se desliza por un jarrón roto, silenciosa, constante, inevitable. La placa de papel seguía en el borde del buffet intacta, con el borde ligeramente curvado, donde mis dedos la habían presionado. La devolví al montón, la alineé y me dirigí hacia la puerta. Isabel no lo notó al principio. Estaba riendo por algo que dijo Bárbara, esa risa frágil que la gente usa para suavizar la incomodidad. Crucé la sala, mis tacones suaves contra la alfombra que elegimos juntas en el mercado de Querétaro la primavera pasada. Ella había escogido el diseño claro para abrir el espacio. Dijo. Esta noche abrió algo más, un camino directo a la puerta. Gabriel Fuetseménico fue el primero en verme. Dejó una jarra de agua de limón en la mesa,
su mano flotando cerca como si quisiera llamarme. Pero no estaba seguro de tener derecho. Señora García, murmuró no lo bastante alto para los demás. Sus ojos eran amables. Le di un pequeño asentimiento, una especie de clemencia. Afuera el aire me golpeó como una sábana húmeda, cálido y pesado con promesa de lluvia. La luz del porche zumbaba atrapando pequeños insectos en su brillo. Detrás de mí la puerta principal crujió al abrirse. «Mamá». La voz de Isabel flotó mitad esperanza, mitad preocupación. «¿A dónde vas?». No respondí de inmediato. Mis manos estaban ocupadas cerrando el broche de mi bolso. Un sonido lento y deliberado que llenó el silencio entre nosotras. Escuché sus pasos en la madera tentativos, los mismos pies que alguna vez correteaban por mi cocina para buscar leche en la mitad de la noche. Ahora cargaban vacilación en lugar de inocencia. «Mamá, por favor, no hagas de esto un drama». Hacer de esto un drama. Como si una placa de papel fuera algo pequeño. Como si la dignidad se midiera en porciones. Miré hacia la calle, la curva del camino brillando tenuemente bajo las primeras gotas de lluvia. La charola de pan de elote seguía adentro. No la quería de vuelta. Isabel intentó de nuevo más suave. «¿Sabes cómo es ella?». Bárbara no quiso. Sus palabras se desvanecieron dispersadas por la lluvia que comenzaba a caer en gotas anchas y perezosas. Bajé del porche, el aroma de gardenias mojadas elevándose a mi alrededor. Mis zapatos se hundían ligeramente en el borde suave del césped. Detrás de mí la voz de Isabel tembló. «¿Podemos hablar mañana?». Me detuve en la reja. «El mañana siempre llega», dije las únicas palabras que me quedaban. Luego empujé el pestillo y caminé hacia mi coche. El trayecto a casa fue un tramo de caminos mojados y faros difusos. Los viejos encinos de San Miguel se inclinaban sobre la calle como testigos. Los limpiaparabrisas marcaban un ritmo lento, constante, indulgente. Pasé por el malecón del río Lerma, donde las luces brillaban contra el agua negra, y pensé en todas las noches de domingo que pasé esperando las llamadas de Isabel, sus actualizaciones, sus historias. Solía imaginar su voz llenando la casa mucho después de que yo me fuera. Cuando llegué a mi vecindario, la lluvia se había convertido en neblina. Mi casa esperaba con la luz del porche brillando débilmente a través de la cortina de llovizna. Adentro todo olía ligeramente a limpiador de limón y a las hortensias que corté esa mañana. El silencio me recibió como un viejo amigo. Dejé mi bolso en la encimera, me serví un vaso de agua y me apoyé en el fregadero. Mi reflejo en la ventana parecía más viejo que hace 2 horas, pero también más tranquilo. Afuera el trueno retumbó a lo lejos sobre los cerros. Dejé la luz de la cocina encendida no porque estuviera esperando a alguien, sino porque me gustaba cómo suavizaba la oscuridad. Luego me fui a la cama con la lluvia susurrando contra el tejado, el eco de la voz de Isabel, desvaneciéndose en el sueño. A la mañana siguiente, la luz del sol se colaba por las persianas como algo tímido para entrar. Me senté a la mesa de la cocina, mi café enfriándose junto a una pila de correos sin abrir. La charola de pan de elote estaba en el fregadero limpia, con un leve rastro de mantequilla marcando su forma. Era extraño cómo un objeto común podía contener una especie de silencio, uno que te llevaba hacia y atrás antes de que lo notaras. Cuando Isabel era pequeña, las mañanas comenzaban temprano. La despertaba antes del amanecer, cuando el cielo era suave y gris sobre el río Lerma. Ella se metía bajo la manta que llevaba sobre los hombros, mientras preparaba su almuerzo, sus deditos aferrándose al borde, como si temiera que desapareciera si me soltaba. Vivíamos entonces en un pequeño departamento sobre una florería en Guanajuato. El aire siempre olía a azucenas, incluso cuando el dinero escaseaba, y la cena no era más que arroz con huevo. Enseñaba en una escuela pública, al otro lado de la ciudad, pasando las tardes, dando clases particulares para cubrir lo que el salario no alcanzaba. Los fines de semana tomaba turnos administrativos en la biblioteca ordenando devoluciones,
reparando lomos con pegamento. Mis manos siempre estaban ocupadas. Me decía que no me importaban las horas extra, porque cada una compraba algo pequeño, pero seguro las clases de baile de Isabel, sus frenos un abrigo de invierno que le quedaría chico antes de la primavera. Había veces que ella me suplicaba quedarme en casa solo un sábado. Decía. Besaba su frente y prometía un día pronto. Cuando las cuentas dejen de llegar, bromeaba. Nunca dejaron de llegar. Pero no me arrepentía entonces. El cansancio se convirtió en una especie de ritmo. Cada dolor en mi espalda era prueba de que el amor hacía su trabajo. Cuando aceptaron a Isabel en la universidad en Ciudad de México, lloré sobre la carta antes de que ella la viera. Recuerdo haber estado en la fila de la cooperativa de crédito en Querétaro, firmando los papeles del préstamo con una mano que temblaba, no de miedo sino de orgullo. Me dije que pagaría cada cuota a tiempo. Lo hice. El personal me conocía por mi nombre. A veces dejaban un caramelo de menta en la ventanilla solo para mí. Después de graduarse me llamó una noche desde el porche de su primer departamento. Dijo que había conocido a un hombre, Gabriel, que creía en su sueño de abrir una panadería. Su voz era brillante, del tipo que te hace querer creer también. No lo dudé. Ofrecí mis ahorros, lo poco que había guardado para mi retiro. Es una inversión, le dije, pero lo que realmente quería decir era confío en ti con mi vida. Cuando la panadería abrió, la fila daba la vuelta en la esquina. Isabel usaba un delantal blanco y una sonrisa tan amplia que podía romperte el corazón. Me horneó un pan de limón y lo llamó el pastel de mamá para los domingos. Había fotos, cintas, entrevistas en el periódico local. Cada mención de su éxito me llenaba de un orgullo tan intenso que casi dolía. Pero el orgullo no siempre envejece bien. Puede echarse a perder si se deja fuera demasiado tiempo. El mes pasado encontré el talonario viejo en el cajón de mi escritorio. El último cheque que escribí para ella fue hace 5 años, 20,000 pesos, firmado con tinta negra mi nombre, trazado cuidadosamente en la esquina. La nota decía, simplemente para Isabel. Miré esa firma hasta que la tinta pareció nueva otra vez. Recordé lo segura que estaba de que el amor nunca se convertiría en deuda. El reloj de la cocina marcaba con constancia. Afuera un carillón de viento de un vecino sonaba débilmente en el calor. Pensé en Isabel, ahora su mesa de comedor pulida, su sonrisa ensayada, sus manos, que alguna vez cupieron en las mías mientras contábamos monedas para la leche. Solía creer que el valor de una madre se medía por lo que podía dar. Todavía lo creo, tal vez demasiado. Porque después de todo lo que he dado, después de todo lo que he construido para ella, ya no reconozco la casa que se alza sobre mis cimientos. El café se había enfriado. Lo vacié en el fregadero y observé cómo giraba oscuro y delgado, desapareciendo por el desagüe como el tiempo mismo. Luego apagué la luz y me senté en el silencio, el tipo que llega cuando cada deuda de amor ha sido pagada y nada regresa a cambio. El teléfono sonó justo después de las 7 de la tarde, cuando el cielo fuera de la ventana se había tornado del color de un estaño viejo. Casi no contestó. El número en la pantalla era familiar y extraño, a la vez el nombre de Isabel, aún guardado con un corazón al lado como lo había registrado hace años. Mi pulgar dudó sobre la pantalla antes de deslizar para contestar. ¿Mamá? Su voz era suave, tentativa, como si estuviera probando el aire. Dejé pasar un suspiro. Aquí estoy. Siguió una pausa llena del leve zumbido de un televisor al fondo. Luego un susurro amortiguado, otra voz demasiado cerca del auricular, la de Bárbara, baja y deliberada. No distinguí las palabras, pero el tono era inconfundible, alguien dictando líneas entre dientes apretados. Solo quería decir que lo siento por el domingo. Comenzó Isabel con un tono cuidadoso, casi ensayado. No salió como parecía. Me senté a la mesa de la cocina con el teléfono contra mi oído observando el vapor que subía de la tetera que olvidé apagar. Salió bastante claro. Dije,
Ella suspiró y escuché movimiento, el roce de tela, una silla que se movía. «¿Sabes cómo es Bárbara?», dijo rápidamente. «Es anticuada. Insiste en servir primero a los invitados. Es solo su manera. No quería hacer las cosas incómodas». «¿Anticuada?». Había escuchado esa frase 1000 veces en reuniones del personal, siempre usada para excusar pequeñas crueldades envueltas en etiqueta. Podía imaginar a Bárbara junto a ella, ahora con la cabeza inclinada, la boca apretada en esa sonrisa cortés que usaba cuando instruía a alguien sobre cómo ser amable. Al fondo la voz de Bárbara se filtró de nuevo, débil, pero lo bastante clara para captar una frase. «Dile que no fue personal. Di que aprecias lo que llevó». Isabel dudó, luego repitió. «No fue personal, mamá. Y yo realmente aprecio el pan de elote que hiciste». Las palabras sonaban extrañas en su boca, como prestadas. Cerré los ojos. «Isabel, ¿me estás hablando a mí o transmitiendo un mensaje?». Hubo una risa pequeña, avergonzada. «No seas dramática, mamá. Bárbara solo está aquí en la sala. También se siente mal». «¿De verdad?», pregunté, aunque no con brusquedad. Podía imaginar a Bárbara en el sofá serena y escuchando sus dedos, probablemente alrededor de una copa de vino, lista para corregir tono y fraseo. Isabel bajó la voz. «Realmente no quiso ofenderte. Le dije que eres sensible a estas cosas». La palabra golpeó como una bofetada suave. «Sensible». Esa palabra que la gente usa cuando no quiere decir herida. Me incliné hacia adelante apoyando el codo en la mesa. «Isabel, te crié para tratar a las personas con amabilidad, no para clasificarlas por el plato que sostienen». Siguió un silencio, del tipo que crece hasta llenar una habitación. Casi podía escuchar cómo tragaba. «Tienes razón», dijo finalmente con palabras frágiles. «Hablaré con ella». Antes de que pudiera responder, la voz de Bárbara se coló débilmente por la línea rápida y segura. «Dile que tienes que irte. Ya dijiste suficiente». Las siguientes palabras de Isabel llegaron demasiado rápido. «Debo irme, mamá. Solo quería aclarar las cosas». «Por supuesto», dije. «Buenas noches, Isabel». Esperé a que colgara primero. Por un segundo pensé que la escuché decir mi nombre, otra vez, más suave, como si quisiera retractarse de algo. Pero luego la línea se cortó y el sonido se apagó limpio. La casa estaba silenciosa de nuevo, salvo por el zumbido de la tetera, aún esperando hervir. La apagué. Vertí el agua en el fregadero y vi cómo el vapor se retorcía hacia arriba, delgado, alcanzando desvaneciéndose antes de tocar nada. Todo comenzó con una fotografía. Una tarde pasé por la panadería de Isabel en Morelia para dejar una caja de tenedores antiguos para postres que encontré en una tienda de segunda mano, pequeños de plata, delicados pero fuertes, justo como a ella siempre le gustaban. El lugar estaba lleno de vida, el aire cargado de azúcar y espresso. No había entrado desde el día de la inauguración. Ahora lucía diferente, más elegante, más pulido, más curado. La panadería de mi hija había crecido y ya no se parecía mucho a ella. Mientras esperaba cerca del mostrador, noté una nueva pared de fotos, un collage ordenado del viaje de la panadería, de un sueño a un éxito. Estaba Isabel cortando un listón, estrechando la mano del presidente municipal, sonriendo frente a los hornos. Y ahí a la izquierda una toma familiar, Isabel en el porche de nuestro viejo departamento, decorando sus primeros cupcakes, mientras yo sostenía la charola firme. Excepto que en esta versión, el marco estaba recortado. Mis manos habían desaparecido. Solo ella y los cupcakes limpios y centrados. Cuando me vio, Isabel vino corriendo con el rostro sonrojado por los hornos. «Mamá, no me dijiste que vendrías», lo dijo con entusiasmo, como hacen las personas que ya buscan una excusa. «Estaba cerca», dije dejando la caja de tenedores en el mostrador. Pensé que estos podrían irle bien a la tienda. Ella echó un vistazo y sonrió rápida y distraída. «Son preciosos», dijo ya mirando hacia la cocina, donde la voz de Bárbara se alzaba sobre el zumbido de las batidoras, dando instrucciones a una de las jóvenes asistentes. Bárbara había comenzado a ayudar a medio tiempo después de que Isabel se casó con Gabriel solo. «Contabilidad», había dicho Isabel.
Pero ahora Bárbara manejaba horarios, nómina y la mayoría de los pedidos. Volví a mirar la pared. «Has añadido nuevas fotos», dije. Isabel siguió mi mirada, luego se movió inquieta. «Oh, esa solo fue ajustada para que encajara en el diseño. Lo hizo el fotógrafo. Nada personal». «Nada personal». Una semana después, hubo un brunch en la casa de los padres de Gabriel para celebrar el 2º aniversario de la panadería. No recibí invitación. Me enteré por una vecina que vio la publicación de Isabel en línea, rostros sonrientes, alrededor de una mesa larga, al aire libre. Bárbara en el centro, Isabel, inclinándose cerca de ella. El pie de foto decía: «Agradecida por las personas que hicieron posible mi sueño». Miré la pantalla por un largo rato antes de ponerla boca abajo. Luego vino la gala de recaudación de fondos, una noche de premios para pequeños negocios, donde reconocieron a Isabel como emprendedora del año. Me pidió esa mañana si podía ayudarla a planchar su vestido, y lo hice tarareando suavemente mientras la plancha siseaba sobre la seda. Esa noche vi la transmisión en vivo desde casa. Isabel estaba en el escenario con la voz temblando de orgullo. Agradeció a Gabriel, a su equipo, a sus inversionistas y a las personas que creyeron en mí desde el principio. Su sonrisa era radiante. Nunca dijo mi nombre. Me dije que debió haberlo olvidado. Pero el olvido no se repite con tanta precisión. La última vez que visité la panadería, una de las nuevas meseras me saludó cortésmente y preguntó: «¿Es usted una de nuestras clientas habituales?». Casi me reí. Había pasado noches en ese piso lijando estantes, antes del día de apertura, con la espalda adolorida, las manos ampolladas por la lijadora. Era más que una clienta, pero no hay recibos para ese tipo de trabajo. Regresé a casa y me senté a la mesa de la cocina, la luz de la tarde cayendo en franjas doradas sobre el suelo. Miré alrededor de la habitación que alguna vez estuvo llena de la presencia de Isabel, sus libros de texto en la encimera, su chamarra sobre una silla, el olor de su cabello después de la lluvia. Todo se había ido ordenado por el tiempo y el éxito. Hay una silla en mi mesa que ella solía reclamar, la más cercana a la ventana donde podía ver el árbol de magnolias. Se queda vacía la mayoría de las noches. A veces, cuando preparo la cena, todavía pongo una servilleta ahí por costumbre. Luego la doblo y la guardo diciéndome que es solo lino. Pero cada doblez se siente como cerrar una fotografía, la eliminación silenciosa de un nombre. El amor puede sobrevivir la distancia, el enojo, incluso el silencio. Lo que no siempre puede sobrevivir es el borrado. Y eso es lo que se sentía, lento, cortés y completo. Una vida revisada hasta que la madre que la construyó ya no aparecía en el marco. Para la tarde el cielo sobre Morelia se había vuelto del color del estaño, pesado y zumbante, y el aire se sentía hinchado con una tormenta formándose en algún lugar fuera de la vista. Salí de casa sin paraguas, no porque no supiera que llovería, sino porque a veces el cielo necesita tener la última palabra. La calle Independencia estaba casi vacía cuando llegué. Los turistas se habían dispersado hacia sus posadas y los comerciantes cerraban los toldos. El musgo español colgaba lánguido en la humedad, hebras pálidas meciéndose sobre las aceras de ladrillo. La primera gota golpeó mi brazo cálida como un suspiro. Luego otra. Cuando llegó la lluvia no cayó arribó. Las nubes se abrieron en un largo suspiro, lavando el polvo de cada porche y escalón. Me resguardé un momento bajo el toldo de una tienda viendo cómo el agua pulía la calle hasta que el asfalto brillaba como cristal. Al otro lado un letrero de neón de una fonda vieja parpadeaba entre rosa y blanco. Abierto toda la noche. Había comido ahí con mi esposo una vez, años atrás, después de un banquete de padres de familia. Compartimos un pedazo de pay de limón del tipo con un merengue que se pegaba al tenedor. Antonio siempre amó las tormentas. Decía que hacían al mundo honesto por un rato, sin fingir, sin charlas triviales, solo viento y agua haciendo su trabajo.
Yo lo molestaba por pararse en el porche durante los relámpagos, su silueta iluminada, como una estatua, cuando el cielo destellaba. Él me sonreía y decía: «No puedes esconderte de lo que te limpia, Leonor». No lo entendía entonces. Creo que ahora sí. Salí de nuevo a la lluvia y seguí caminando. Mis zapatos hacían suaves chasquidos contra el pavimento, mi vestido pegándose a mis rodillas. El agua corría en pequeños ríos a lo largo de las banquetas, llevando hojas y pétalos de flores como balsas diminutas. El aire olía a sal y metal limpio, metálico vivo. En la esquina cerca de la catedral, un hombre cerraba la reja, sus manos envueltas en un impermeable que coincidía con el gris del cielo. Asintió al pasar. «Buenas tardes, señora», dijo. «Buenas tardes», respondí. Mi voz apenas se alzó sobre el sonido de la lluvia, pero se sentía bien usarla. Cuando Antonio vivía solíamos salir a caminar por las tardes después de las tormentas. El aire era fresco y nuevo, y él deslizaba su mano en la mía tarareando una melodía medio olvidada de sus días en la marina. Me contaba de las noches en el mar cuando los relámpagos convertían las olas en cintas de plata, cómo los hombres se quedaban en silencio, pequeños y asombrados bajo el cielo. Decía que las tormentas le recordaban que no estaba a cargo de mucho, y eso era un alivio. Extrañaba ese tipo de alivio. El que no venía de arreglar o explicar, solo de quedarse quieto y dejar que el clima te tocara. A mitad de la calle Independencia, el trueno estalló tan cerca que hizo temblar las ventanas. Me detuve bajo un encino con el agua goteando de sus ramas, como un aplauso lento. Mi cabello estaba pegado a mi rostro, mi ropa empapada, pero por primera vez en semanas, la opresión en mi pecho comenzó a ceder. Incliné la cabeza hacia atrás y dejé que la lluvia me golpeara de lleno. Corría por mis sienes, por mi cuello, por mis brazos. Pensé en todas las palabras que no había dicho a Isabel, al tío Antonio, incluso a mí misma, y cómo sonarían si las dijera ahora. Cuando la lluvia se suavizó a un golpeteo constante, crucé hacia la plaza. Los bancos estaban vacíos, con charcos brillando bajo las lámparas. La fuente en el centro desbordaba agua de lluvia, sus bordes ondeando hacia afuera. Me senté en el banco más cercano con los zapatos empapados, las manos descansando en mis rodillas. Una mujer con un perrito blanco pasó bajo un paraguas dándome una mirada curiosa. Le sonreí y ella me devolvió la sonrisa, aunque la suya era del tipo cauteloso, reservado para extraños que parecen demasiado quietos. Cuando se fue, saqué de mi bolsillo el viejo pañuelo que siempre llevaba. Era de Antonio, bordado con sus iniciales con el hilo desvaído a un azul gastado. Lo presioné entre mis palmas. Un relámpago destelló de nuevo volviendo la calle plateada. Cerré los ojos y respiré el aroma de tierra mojada y gardenias. La ciudad estaba en silencio, ahora tiendas cerradas, ventanas brillando débilmente tras las cortinas. La tormenta había despojado todo a su forma más simple. Por un momento imaginé a Antonio a mi lado, su brazo rozando el mío, ambos viendo la calle llenarse de reflejos. Probablemente diría algo sobre cómo las tormentas no destruyen, revelan. Creo que tendría razón. Cuando finalmente me levanté para caminar a casa, la lluvia se había reducido a un susurro. El agua goteaba de las ramas de los encinos en pulsos largos y regulares, como el tic-tac de un reloj. Lo seguí por la calle hacia la luz de mi porche, llevando el aroma del trueno conmigo más limpio, de alguna manera como si el mundo, y tal vez yo, acabara de ser enjuagado. A la mañana siguiente la lluvia se había secado en una suave neblina que se adhería a las ventanas. Preparé té y me senté en mi escritorio, un hábito nacido de años equilibrando planes de clases y listas de compras. La tormenta había dejado una calma extraña del tipo que zumba justo antes de que la verdad se asiente. Decidí limpiar los cajones, aunque parte de mí ya sabía qué buscaba. El cajón inferior guardaba una carpeta vieja de acordeón, una que no había abierto desde la boda de Isabel. Los bordes estaban desgastados, el papel amarillento.
oliendo ligeramente a polvo y lavanda. La saqué y la puse en el escritorio. Adentro había años de pequeñas pruebas, cheques cancelados, recibos, notas escritas a mano, sujetas a transferencias bancarias. Los había guardado todos sin pensar, cada uno un acto de contabilidad silenciosa de amor, convertido en líneas de un libro mayor. Ahí estaba el enganche para el primer departamento de Isabel, escrito en mi cursiva ordenada. Una transferencia para la colegiatura cuando su beca no alcanzó. El préstamo para iniciar la panadería más grande de lo que recordaba, con una nota adjunta en su letra. «Te lo pagaré pronto, mamá». Prometo. Esa promesa se había convertido en un fantasma que nunca dejaba de visitarme. Seguí pasando páginas. Regalos de Navidad, estados de cuenta, de tarjetas de crédito. Una copia de la póliza de seguro donde alguna vez la puse como beneficiaria secundaria. Incluso el recibo del pastel de boda. Una cuenta que cubrí cuando los ahorros de ella y Gabriel se acabaron. El total era abrumador, no en pesos, sino en peso. Cada transacción era una puntada cosida en algo que ahora colgaba pesado entre nosotras. Pasé mis dedos por una columna de números, la tinta emborronada, donde mi mano había descansado demasiado. Durante años creí que dar era cómo mantenías vivo el amor, que la generosidad podía reparar lo que el silencio no podía. Pero sentada ahí rodeada de papeles que llevaban mi letra y su ausencia, me di cuenta de que había financiado más que una panadería, más que una educación. Había financiado la comodidad que le permitió olvidarme. Afuera un camión de reparto pasó ruidosamente. Pensé en la tienda de Isabel, en el dulce olor a azúcar y levadura en los clientes, que nunca supieron que había otra firma detrás de todo eso. El pensamiento no dolía como antes. Simplemente se asentó claro e innegable. Reuní los papeles en una pila ordenada y los até con una cinta de una vieja caja de regalos, algo final, pero no amargo. Luego puse el paquete de vuelta en el cajón, aunque más arriba esta vez, cerca de la superficie donde podía verlo. No era vergüenza lo que sentía ahora ni enojo. Era algo más tranquilo, claridad tal vez. Del tipo que llega cuando finalmente ves el patrón que has estado cosiendo a ciegas. Cuando me levanté, la casa parecía más ligera, como si la tormenta también hubiera lavado algo dentro de ella. Vacié el té frío, enjuagué la taza y dejé el cajón ligeramente abierto. Se sentía correcto así, no escondido, no exhibido, solo esperando como la verdad, finalmente permitida a respirar. La cafetería en la calle Morelos olía a granos tostados y sal. Era un aroma familiar, cálido, agudo, honesto. Escogí una mesa junto a la ventana donde podía ver el lento movimiento del río Lerma mientras los remolcadores pasaban. La luz de la mañana se deslizaba sobre el agua dorada, sobre gris constante como la respiración. No había estado ahí en años, no desde que Antonio y yo solíamos parar por un café después de sus citas en el hospital de veteranos. En ese entonces, este lugar se sentía como un pequeño refugio del ruido del mundo. Margarita llegó 5 minutos tarde, como siempre, con su chaqueta de lino y esa misma sonrisa tranquila que nunca parecía envejecer. Habíamos enseñado juntas en la secundaria años atrás. Ella matemáticas, yo literatura. Y aunque ambas estábamos retiradas, ella aún se comportaba como alguien que tenía la respuesta antes de que hicieras la pregunta. ¿Todavía lo tomas negro?, preguntó deslizándose en la silla frente a mí. Todavía, dije. ¿Y tú? Con mitad de crema, 2 azúcares. Porque la sabiduría está sobrevalorada. Reímos quedamente y se sintió bien la primera risa, que no parecía prestada en semanas. La mesera trajo nuestras tazas y nos sentamos en un silencio amigable por un rato, del tipo que solo existe entre personas que ya se han visto en sus peores momentos. Margarita removió su café, luego me miró por encima del borde de su taza. ¿Isabel otra vez?, asentí. Le va bien, la panadería está prosperando. Solo desearía... Me detuve. Desear se sentía infantil.
Ella ha reescrito el pasado, terminó Margarita por mí gentilmente. Y tú eres la parte que editó fuera. Sus palabras no dolieron. Aterrizaron suavemente como algo ya conocido. Ayer encontré los viejos registros, dije. Cada préstamo, cada transferencia, cada promesa que nunca regresó. Las cejas de Margarita se fruncieron, pero no con sorpresa. Siempre fuiste demasiado generosa para tu propia paz mental. Pensé que eso era lo que las madres debían ser. Lo son, dijo, pero no están destinadas a firmar su vida en el proceso. El río afuera atrapó la luz del sol de nuevo cegadora por un momento. Tracé el borde de mi taza de café con un dedo. Es demasiado tarde para pedir algo de vuelta. Y no lo haría de todos modos. No hablo de dinero. Leonor, dijo Margarita. Su voz se suavizó firme como una maestra corrigiendo a una estudiante amable pero equivocada. Hablo de límites. No puedes seguir dando amor como si fuera una garantía. La miré. Los límites se sienten crueles, como cerrar una puerta que ella aún podría necesitar cruzar. Margarita sonrió débilmente. O tal vez es como limpiar una herida antes de que se infecte. Doloroso sí, pero misericordioso. Las palabras quedaron entre nosotras mezclándose con el olor a café y la lluvia de la noche anterior. Ella metió la mano en su bolso y sacó un folleto doblado. Asesoría Legal Comunitaria de Morelia. Si el nombre de Isabel aún está en tus cuentas, tu casa, tu seguro, podrías querer cambiar eso. No como castigo, como protección. Para ambas. Tomé el papel con la mano temblando ligeramente. ¿Realmente crees que eso es lo que se ve el amor ahora? Creo que el amor no puede respirar si siempre está pagando intereses, dijo. Nos quedamos un rato más hablando de cosas pequeñas. Jardines viejos, colegas, el estado del mundo. Cuando finalmente nos levantamos para irnos, la lluvia había comenzado de nuevo ligera y fácil. Margarita abrió su paraguas y me dio un abrazo rápido antes de salir a la neblina. Me quedé un momento junto a la ventana viéndola desaparecer por la calle, con el folleto doblado firmemente en mi mano. El río seguía moviéndose lento y constante, llevando todo lo que tocaba a otro lugar. Me senté al borde de la mesa del comedor con el sol de la mañana, colándose por las persianas calentando la superficie de roble pulido. Frente a mí había una pila de papelería, hojas gruesas de color crema con bordes grabados, y junto a ellas una pluma fuente que Antonio me había regalado años atrás con la punta desgastada por manos cuidadosas. Mi corazón estaba tranquilo, constante, pero pesado con el peso de todo lo que había pasado. Mojé la pluma y comencé a escribir. Querida Isabel, escribí cuidadosamente cada palabra medida y deliberada. Relaté la noche del domingo con claridad, sin enojo. Describí lo que sentí al recibir una placa de papel mientras Bárbara comía en porcelana, la humillación silenciosa, los años de borrado sutil que me llevaron a este punto. No acusé. No alcé la voz en tinta. Expuse hechos y bajo ellos le hice saber cuánto me importaba, pero solo cuando el respeto fuera mutuo. Hice una pausa, presioné la pluma contra el papel y vi cómo la línea de tinta se curvaba ligeramente en la hoja. Mis dedos temblaban no de furia, sino del cuidado de sostener algo frágil entre nosotras. Isabel era mi hija. La que había criado le había enseñado a medir la bondad en hechos, no en palabras. No permitiría que el enojo deshiciera eso, aún no. Te amo, y siempre lo haré, escribí. Pero por ahora necesito espacio. Espacio para honrarme a mí misma. Espacio para recordar la dignidad que nos ha llevado a ambas a través de años de alegría y dificultad. Cuando el respeto regrese, también lo hará mi presencia, plena y constante. Dejé la pluma y doblé la carta cuidadosamente, guardándola en su sobre. Mi mano se detuvo en la solapa. Del cajón a mi lado saqué una pequeña flor de magnolia, prensada hace mucho entre las páginas de un libro que Antonio amaba. Sus pétalos eran frágiles, pálidos, con un leve rubor cremoso en los bordes. La coloqué suavemente sobre la carta doblada,
Luego cerré el sobre y lo sellé. Lo sostuve en mis manos por un largo momento, sintiendo la forma de las palabras y la flor. La magnolia siempre había sido un símbolo de paciencia y fuerza silenciosa, algo que perdura a través de tormentas y estaciones. Parecía correcto enviarla ahora, un emblema silencioso de mi intención no castigar, sino enseñar proteger el espacio donde el amor podía respirar. Pensé en Isabel recibiéndola. La imaginé en el mostrador de la panadería, deteniéndose al sentir el peso del sobre en sus manos. Podría notar primero el pliegue en los pétalos, luego la inclinación cuidadosa de mi letra. Tal vez leería la carta en voz alta con la voz temblando ligeramente, o tal vez se sentaría en silencio, dejando que el significado se asentara lentamente. Quería que sintiera el cuidado, la paciencia, la dignidad que había vertido en ella. Una vez sellado el sobre, lo puse en la encimera junto al pequeño jarrón de magnolias frescas que corté del jardín esa mañana. Las flores se inclinaban hacia el sol, con hojas verdes pálidas curvándose ligeramente en el calor. Las admiré por un momento, dejando que su gracia simple llenara la cocina. Luego me puse a ordenar el espacio moviéndome lentamente, deliberadamente, cada movimiento. Una meditación silenciosa. A media mañana la carta descansaba en mi bolso lista para ser enviada. Podría haberla llevado al correo, pero en cambio, esperé un momento tranquilo, un espacio donde el acto de enviarla no se sintiera apresurado, como si el respeto y la paciencia fueran compañeros necesarios. Por primera vez en días sentí un alivio no por enojo ni por esperanza, sino por el conocimiento de que había actuado deliberadamente, con cuidado y sin rencor. Había tomado mis sentimientos, mi dolor, y los había doblado en una carta que no era arma ni súplica, sino una declaración de quién era y qué necesitaba para permanecer entera. Sentada de nuevo tomé una taza de té, su calor filtrándose en mis dedos. La luz de la mañana caía sobre el sobre y la pequeña magnolia. Tracé los pétalos ligeramente con mi pulgar y pensé en Isabel, preguntándome si las palabras silenciosas podrían alcanzar donde las más altas habían fallado, y si la paciencia podría enseñarle a una hija más de lo que una voz alzada jamás podría. A media mañana había regresado a mi casa con la carta de la magnolia, descansando silenciosamente en la encimera. La lluvia de ayer había dejado las calles brillantes, reflejando el lento remolino de nubes en lo alto. Preparé una cafetera fresca y me senté a la mesa, intentando aferrarme a la calma que había encontrado al escribirle a Isabel. El teléfono sonó agudo e insistente. Era la señora Morales, mi vecina de 2 casas más allá. No había hablado con ella en semanas, más allá de saludos casuales, por encima de la reja. Leonor dijo con voz teñida de urgencia: «Solo quería decirte... escuché algo en la iglesia ayer. Dejé la taza. Adelante». «Bueno, alguien mencionó que saliste furiosa de la cena de Isabel, que estabas celosa, que causaste un alboroto». Sus palabras flotaron ligeras pero cargadas. Cerré los ojos por un momento, dejando que se asentaran. Celos. Esa era la versión de Bárbara. Había contado la historia, la había pulido y la había enviado al grupo de la iglesia como una advertencia brillante. Isabel, pensé, probablemente también lo había escuchado. La forma en que Bárbara hablaba de los eventos, cuidadosa, ordenada, autoritaria, podía convencer a cualquiera, incluso a su propia hija. La señora Morales continuó vacilante. No lo vi yo misma, claro, pero todos en la escuela dominical estaban hablando. Parecía importante. Le agradecí quedamente y colgué. Mis manos temblaron ligeramente al levantar la taza de café. El vapor subía suave y perdonador, pero no hacía nada para aliviar el peso que se asentaba en mis hombros. La influencia de Bárbara se había extendido más de lo que imaginaba. No solo la cena, no solo los rechazos silenciosos o la placa de papel. Había comenzado a moldear la historia, tejiendo hilos de verdad y ficción, hasta que el contorno de la realidad se desdibujaba.
E Isabel, que alguna vez me conoció tan claramente, ahora podría verme a través de este lente distorsionado. Pensé en el viejo salón de la iglesia, sus bancas de madera pulidas por décadas de uso, los suaves ecos de himnarios y confesiones susurradas. La versión de Bárbara ya se había colado en esas paredes flotando en el aire, como polen invisible pero persistente. La idea de que me juzgaran, de que me representaran mal incluso ante unos pocos conocidos casuales, pinchaba una capa de orgullo que había intentado proteger. El café se había enfriado. Lo dejé a un lado y miré por la ventana hacia la calle tranquila. Los encinos cargados de musgo se mecían suavemente en la brisa, indiferentes a los chismes y rumores. Sentí un impulso de claridad entre la irritación y el dolor. Bárbara podía contar su historia. Yo tenía la mía, y en ese momento resolví no dejar que su versión me definiera, no permitir que opiniones susurradas reescribieran años de cuidado y paciencia. La llamada de la vecina había sido un eco del mundo fuera de mi casa, un recordatorio de que la gente habla, de que las historias se propagan más rápido que la verdad. Pero yo me aferraría a mi propia narrativa. La calma de la carta de la mañana y la magnolia perduraban unas armaduras silenciosa contra el ruido más allá de la ventana. El banco olía a madera pulida y al leve aroma del dinero en papel. Entré con la espalda recta y en silencio, los tacones de mis zapatos resonando suavemente contra el suelo de mármol. El vestíbulo estaba casi vacío salvo por una joven cajera ordenando un montón de cheques y un hombre de traje azul revisando una solicitud de préstamo en el mostrador del fondo. Respiré hondo sintiendo el ritmo de mi propio pulso y caminé hacia el escritorio de atención al cliente. «Buenos días», dije sonriendo cortésmente a la mujer detrás del cristal. Ella devolvió la sonrisa ligeramente sorprendida por la calma en mi tono. «Quiero hablar con alguien sobre un préstamo comercial que cofirmé». Sus cejas se arquearon. «Por supuesto, señora. Si toma ese asiento, alguien la atenderá de inmediato». Esperé observando cómo la luz del sol destellaba en el suelo de madera pulida, trazando patrones familiares que había recorrido incontables veces en diferentes estados de ánimo. Un banco no es solo un lugar de dinero. Es un escenario, un testigo de las decisiones que la gente toma, las promesas que firma, las obligaciones que lleva en silencio. Unos minutos después, apareció el señor Ramírez, un oficial de préstamos senior, con una raya gris en el cabello y una reputación de precisión. Me saludó cálidamente y me llevó a su oficina señalando una silla frente a su escritorio. «Entiendo que desea retirar su firma del préstamo para la panadería de Isabel», dijo con una carpeta ya abierta frente a nosotros. «Sí», dije. «Sigo apoyando el negocio de Isabel, pero necesito separarme formalmente. No puedo seguir siendo legalmente responsable de sus obligaciones». Me estudió cuidadosamente. Luego asintió. «Entiendo. Es un proceso sencillo, pero debo decir que pocas madres manejan esto con tanta compostura». Permití que una leve sonrisa tocara mis labios. «La compostura se gana, señor Ramírez. Años viendo crecer a alguien aprendiendo que el amor no siempre puede estar ligado a la responsabilidad». Rió suavemente y comenzó a redactar los documentos necesarios. Mientras firmaba cada papel, sentía un peso silencioso levantarse de mis hombros. No estaba enojada, no estaba amargada. Esto no era castigo ni abandono. Era simplemente acción medida, deliberada y necesaria. Los documentos lo dejaban todo claro, mis responsabilidades eliminadas. Isabel, completamente responsable de las obligaciones de su negocio, su nombre solo en las cuentas que alguna vez cofirmé. El señor Ramírez los deslizó por el escritorio para mi firma final. Presioné la pluma firmemente contra el papel, sintiendo la tinta asentarse con finalidad. «Entiende, por supuesto», dijo, «que esto no cambia nada en su relación personal con su hija». «Sí», dije, «solo asegura que lo que pueda dar siga siendo un regalo, no una obligación», asintió luciendo impresionado.
La mayoría de las personas firman formularios como este con enojo o vacilación. Pocas madres lo hacen con calma y aún menos explican la razón con tanta elegancia. Me levanté, le agradecí y salí de la oficina. La luz del sol había cambiado derramándose por las grandes ventanas al vestíbulo, dorando los suelos de mármol. Se sentía más cálido de alguna manera, como si el acto no solo hubiera aliviado mis responsabilidades legales, sino que hubiera despejado un camino para mi propia paz mental. En la acera afuera la ciudad se movía en su ritmo habitual. Los autos zumbaban al pasar, un ciclista pedaleaba cerca y el leve aroma a café tostado flotaba desde una cafetería cercana. Sostuve la carpeta de documentos completados contra mi pecho, un escudo y un símbolo a la vez. Representaba claridad, control y la elección de actuar con propósito en lugar de emoción. Pensé en Isabel y la panadería. Seguiría teniendo mi apoyo en todo lo que importaba. Aliento, guía, amor. Pero ahora los lazos que me ataban legalmente estaban cortados. Había dado el primer paso hacia los límites, el primer paso hacia reclamar la dignidad que se había estirado demasiado por años de acomodación silenciosa. Caminé por la calle lentamente con la carpeta segura en mis manos y dejé que el ritmo de mis propios pasos me anclara. Cortar el cordón no era cruel, era necesario. Y en algún lugar dentro de mí sentía los comienzos de una lección que esperaba que Isabel algún día entendiera. El amor es más fuerte cuando es libre, no obligado. El teléfono vibró suavemente en la encimera de la cocina, sacándome de mi tranquila rutina matutina. Me limpié las manos con una servilleta y lo tomé. La pantalla mostraba el nombre de Isabel. Cena el domingo, hagamos las paces. Bárbara estará ahí. Miré el mensaje, las palabras colgando como un pequeño puente delicado entre lo que había sido y lo que podría ser. Paz, una palabra simple pero cargada de implicaciones. El nombre de Bárbara al final del mensaje fue la primera advertencia. No solo observaría, orquestaría, supervisaría, aseguraría que cada interacción se ajustara a su visión. Dejé el teléfono en la encimera sintiendo su peso. El tono de Isabel era cortés, casi tierno, pero podía escuchar la presión tácita entre líneas. La invitación llevaba expectativa, una mezcla cuidadosamente que casi equilibrada de disculpa y obligación social. Pensé en la carta de la Magnolia que había enviado antes, mi petición tranquila y deliberada de espacio. ¿Cómo se traduciría esa carta a los oídos de Bárbara? Me serví una taza de café dejando que el calor se filtrara en mis manos y me senté a la mesa observando cómo el vapor se elevaba en rizos. Mi mente trazó la ruta de mi casa a la suya. La calle bordeada de encinos familiares, cada paso en el camino medido en viejos recuerdos. Pensé en todos los patrones sutiles que había aprendido, cómo Bárbara reorganizaba los muebles, cómo medía las sonrisas, cómo Isabel había aprendido a imitarlas. Sin embargo, a pesar del sentido de orquestación, encontré una resolución tranquila, creciendo dentro de mí. Iría. Asistiría a esta cena no para actuar, no para apaciguar, sino para afirmar mi presencia, mis límites y mi dignidad. La tormenta de emociones que había girado en las últimas semanas, humillación, frustración, tristeza, se había hasta asentado en un ritmo constante de conciencia tranquila. Respondí por mensaje, simplemente, estaré ahí. Dejé el teléfono, tomé un sorbo de café y dejé que el silencio se extendiera a mi alrededor. La ciudad afuera estaba calma, el sol de la mañana derramándose por las aceras y brillando en las ventanas. La cena próxima prometía tensión, lo sabía. La presencia de Bárbara lo garantizaba. Sin embargo, no sentía pánico, solo enfoque del tipo nacido de la experiencia y años navegando tanto el amor como el conflicto. El domingo podía llegar. Entraría a ese comedor en mis propios términos, consciente y preparada, lista para cualquier actuación que tuvieran planeada. La puerta crujió detrás de mí al entrar al comedor, el familiar aroma de pollo asado y pan caliente envolviéndome.
La luz del sol caía en rayas sobre la mesa pulida iluminando la porcelana y los cubiertos dispuestos en líneas perfectas. Todo parecía igual, el mantel, el centro de mesa, incluso la colocación de las sillas, pero la tensión en el aire hacía que la sala se sintiera diferente, más pesada. En mi lugar habitual esperaba una placa de papel, delgada, blanca, con su borde festoneado captando la luz. Mis manos se crisparon por un momento, antes de dejarlas descansar tranquilamente a mis costados. Isabel estaba cerca con una sonrisa fija tensa, en las comisuras sus ojos, yendo de Bárbara a mí. Portaba una cazuela como un diplomático cargando un regalo, sus manos temblando ligeramente bajo su peso. Bárbara estaba sentada a la cabecera serena y engreída, como si hubiera ensayado este momento 1000 veces. Su sonrisa era brillante sin esfuerzo, pero cargaba la sutil arrogancia de alguien seguro de su control. Levantó un tenedor haciendo un gesto lento y deliberado, como si fuera la directora de toda esta escena, su presencia, exigiendo atención, incluso sin palabras. Observé la sala en silencio. La pareja de la iglesia asintió cortésmente, inconsciente de la corriente que ondeaba en el aire. Gabriel me ofreció una pequeña sonrisa de disculpa con las manos entrelazadas en su regazo. Él conocía la historia y sabía que no debía intervenir demasiado rápido. Isabel colocó la cazuela en el centro de la mesa, mirándome en busca de una reacción. No di ninguna. Mi silencio se extendió deliberadamente, dejando que el peso de la observación se asentara en cada rincón. Los ojos de Bárbara se encontraron con los míos brevemente, un destello de curiosidad o irritación difícil de distinguir. Isabel ajustó el platón intentando de nuevo arrancar calor a la sala. No me moví, no hablé, solo observé. La placa de papel en mi lugar era un espejo del primer domingo, un eco silencioso de la pequeña humillación que había puesto todo en marcha. Noté cómo los dedos de Bárbara se curvaban alrededor de su tenedor de plata, cómo las manos de Isabel se demoraban sobre la cazuela, cómo la luz del sol captaba los bordes del mantel pulido. El tiempo se ralentizó medido en los movimientos sutiles de servir y sonreír. La sala parecía estar en una línea delicada, esperando a que alguien rompiera el equilibrio. Y lo sentí dentro de mí, un enfoque tranquilo y constante, del tipo nacido de años navegando tanto el amor como la traición sutil. Tomé aire dejando que se asentara en mis pulmones. Hoy no lo tragaría. Hoy consideraría mi próximo movimiento con cuidado. La sala contuvo el aliento conmigo y los dejé esperar, dejando que el peso de la observación presionara contra su compostura. Alcancé la carpeta en mi bolso antes de que alguien lo notara, su peso sólido en mis manos. El cuero estaba desgastado, suave en los bordes, del tipo resistente, que había cargado a través de años de mandados, carreras escolares y noches largas. Di un paso adelante y la puse cuidadosamente en el centro de la mesa del comedor, dejando que hiciera un leve golpe contra la madera pulida. Los ojos de Bárbara bajaron solo por un momento y pude ver la curiosidad tensar sus labios. La sonrisa de Isabel titubeó, el brillo alegre de antes disipándose mientras seguía mi movimiento. Me senté en mi silla colocando mis manos tranquilamente en la mesa. «Quiero mostrarles algo», dije. Mi voz era firme, uniforme, sin llevar acusación ni enojo. «Este es el registro de lo que he dado a lo largo de los años, cada préstamo, cada pago, cada promesa. Todo. El apoyo que ofrecí para ayudarte, Isabel, y para ayudar a que esta panadería creciera». Abrí la carpeta lentamente, dejando que los papeles se desplegaran sobre la mesa como una pequeña marea de verdad. Recibos, cheques cancelados, estados de cuenta, facturas, todo ordenado cuidadosamente, cada ítem, un testimonio de años de esfuerzo que habían pasado desapercibidos. Di libremente, dije con las manos descansando en las páginas abiertas. Di sin cuestionar, sin esperar reembolso. Pero el amor no está destinado a hacer invisible a alguien. No está destinado a ser borrado de la historia que cuentas sobre ti misma o sobre quienes te ayudaron en el camino. El tenedor de Bárbara titubeó en su mano.
Su color cambió sutilmente, un pálido colándose en sus mejillas, como si las palabras mismas hubieran abierto una puerta que ella había intentado mantener cerrada. Los ojos de Isabel se abrieron mientras se inclinaba hacia adelante, escaneando los documentos, la tinta ordenada y los números detallando. Una generosidad que nunca había medido completamente. Por un momento la sala estuvo en silencio, salvo por el leve roce de una silla cuando Gabriel se movió. Miró a Isabel, luego a Bárbara, una expresión ilegible cruzando su rostro. Los dedos de Isabel trazaron el borde de un recibo, una línea de tinta, y pude ver la comprensión amaneciendo en sus ojos, el peso de lo que se había dado, y la expectativa silenciosa de lealtad que no se había cumplido. Dejé que mis palabras se asentaran lentamente. Nunca he pedido gratitud, dije. Nunca he exigido reconocimiento. Pero no permitiré que el trabajo de mis manos, mi tiempo, mi amor, sea minimizado o escondido. Lo que he hecho es parte de la historia también, y no será eliminado. El tenedor de Bárbara chocó contra su plato. Abrió la boca, pero no salieron palabras. La sonrisa cuidadosamente construida que la había llevado a través de la cena del domingo titubeó, deslizándose en algo frágil e incierto. Isabel se recostó en su silla, el color en sus mejillas, desvaneciéndose mientras absorbía la escala tanto del apoyo como de la traición. La sala parecía encogerse alrededor de la carpeta en la mesa, cada papel un testigo silencioso e irrefutable. Cerré la carpeta con cuidado deliberado, presionándola como si sellara una puerta. El resto dije mirando de Isabel a Bárbara. Depende de ustedes. Pero esta es la verdad. Cada pedazo de ella. La tensión permaneció densa como el aire de verano afuera, y sentí el peso de una autoridad tranquila asentarse sobre mí. La carpeta no gritaba, no acusaba, simplemente existía, y en su presencia silenciosa hablaba más claro que cualquier enojo jamás podría. La cena había terminado, los últimos platos retirados de la mesa, y la cocina zumbaba con el sonido tranquilo del agua corriendo. Isabel hizo un gesto a Bárbara para que la siguiera al pequeño estudio junto al comedor. Me quedé en la mesa doblando servilletas distraídamente, fingiendo leer una tarjeta de receta mientras escuchaba. Sus voces eran bajas al principio, corteses, de una manera que apenas ocultaba la tensión. «¿Por qué no me dejaste manejar eso?», preguntó Isabel con tono agudo pero controlado. La risa de Bárbara fue frágil, tensa. «¿Manejar qué? He hecho todo lo que pude por esta familia. ¿Crees que disfruto viendo a tu madre tomar crédito por todo?». La mandíbula de Isabel se tensó. «No se trata de crédito, se trata de la verdad. Mamá ha sido la que ha apoyado esta panadería desde el principio, cada préstamo, cada entrega nocturna. Y tú lo sabes». Un suspiro agudo. La voz de Bárbara bajó vulnerable bajo la usual fachada. «Crees que lo sabes todo. Siempre estás tan cerca de ella. Es tu madre, Isabel. Siempre has...». Hizo una pausa, las palabras titubeando. «Siempre has tenido su atención». Los ojos de Isabel se entrecerraron, la furia silenciosa hirviendo justo bajo la superficie. «Y esos son celos, ¿verdad? Envidias esa cercanía. Querías ser la que ella necesitaba. Pero no se trata de ti». Capté la expresión de Gabriel mientras se apoyaba en el marco de la puerta con los hombros tensos. Sus labios se apretaron en una línea delgada, las manos inquietas. Estaba escuchando silenciosamente, sorprendido, oyendo la corriente que había ignorado por años. Las manos de Bárbara se apretaron a sus costados. «¿Crees que soy perfecta? ¿Crees que nunca quise ser apreciada? Todos los días he intentado mantener todo en orden. Mantener las apariencias. Y todo lo que ves es favoritismo». La voz de Isabel se suavizó ligeramente, justo lo suficiente para atravesar la tensión. «No estoy tratando de derribarte, Bárbara. Solo quiero honestidad. La verdad de mamá. Y si no puedes enfrentar eso, entonces tal vez necesitas entender lo que tu envidia ha hecho». Los hombros de Bárbara se hundieron, sus ojos bajando al suelo.
La máscara orgullosa que había usado por décadas se agrietó en el silencio de esa pequeña habitación. La expresión de Isabel también se suavizó, un rastro de compasión entretejiéndose con su enojo controlado. Desde mi lugar en la mesa, observé el cambio, las líneas duras de superioridad derritiéndose en los contornos inciertos de la inseguridad. En esos momentos, Bárbara no era la antagonista. Era humana atrapada en el enredo del amor y la envidia del orgullo y el anhelo. Y en esa comprensión silenciosa y fracturada, me di cuenta de la verdad sobre el corazón. Los celos a menudo son solo amor, que ha olvidado sus modales. La luz del porche parpadeó al encenderse, mientras la tarde se profundizaba en el crepúsculo. Me senté en la silla de mimbre con las manos alrededor de una taza de té caliente, escuchando el leve canto de las cigarras en el jardín. El día ya había sido largo, pero tranquilo, y por un momento me permití simplemente respirar con el silencio, extendiéndose sobre la casa como una manta suave. Entonces, hubo un toque suave tentativo. Me congelé dejando la taza. El sonido vino de nuevo deliberado, vacilante. Me levanté y me dirigí hacia la puerta, mi corazón midiendo el ritmo de cada paso. A través del tenue brillo de la luz del porche vi a Isabel. Sus ojos estaban húmedos con lágrimas, su cabello ligeramente desordenado por el viento. En sus manos llevaba una canasta cubierta con un paño a cuadros. El leve aroma de hierbas y carne asada me alcanzó incluso antes de abrir la puerta. «Hice la cena para nosotras», dijo con voz temblorosa e incierta. Cambió la canasta de un brazo al otro, el peso de esta, reflejando el peso en sus palabras. La estudié por un largo momento. Los recuerdos de las últimas semanas, las placas de papel, las sonrisas engreídas de Bárbara. El dolor silencioso, todo colisionó en ese instante. Podía sentir la vacilación enroscarse dentro de mí, una espiral apretada de orgullo y dolor antiguo. Ella dio un pequeño paso adelante. «Por favor, mamá. Quiero intentar». No respondí de inmediato. En cambio, mantuve la puerta abierta, el silencio entre nosotras, denso con emoción no dicha. Sus lágrimas brillaban en la luz del porche, sus manos aferrando la canasta como si fuera un salvavidas. Podía sentir la sinceridad, la vulnerabilidad, el intento de cerrar una brecha que ella había ayudado a ensanchar. Lentamente asentí. «Pasa». Isabel exhaló un suspiro tembloroso y entró al porche con el peso de la canasta, aún presionando contra su pecho. La guié suavemente adentro. La cocina olía a romero y vegetales asados, una calidez que parecía envolver la habitación, suavizando los bordes del enojo y la decepción. Ella colocó la canasta cuidadosamente en la encimera. El paño se levantó para revelar una cena simple preparada con amor: pollo asado, vegetales glaseados con hierbas, pan fresco. Sus ojos se encontraron con los míos buscando una señal de aceptación, y me encontré sonriendo solo un poco, dejando entrar su esfuerzo sin juzgarlo. Yo solo quería empezar de nuevo. «Mamá», susurró. Asentí, sintiendo un pequeño alivio cauteloso desenroscarse dentro de mí. El acto en sí era simple, pero cargaba el peso de una disculpa, de cuidado, de amor reiniciado. Por primera vez en semanas la tensión se aflojó, y me di cuenta de que a veces el gesto, por pequeño que sea, es lo que comienza la reparación. Me moví para ayudarlas a poner la mesa. Juntas en silencio comenzamos a preparar la comida, un acto de presencia compartida, un paso tentativo hacia la confianza restaurada. La cocina estaba silenciosa cuando Isabel comenzó a poner la mesa. La luz de la tarde se filtraba por las persianas, rozando la madera gastada de mi modesto comedor con rayas doradas. La mesa estaba desnuda salvo por un simple mantel de lino y el pequeño jarrón de flores frescas que había colocado antes. Isabel llevaba los platos cuidadosamente desde la encimera, sus manos firmes, pero sus hombros ligeramente tensos. La observé notando los pequeños gestos deliberados, la forma en que colocaba los cubiertos, la alineación cuidadosa de las servilletas, la colocación reverente del centro de mesa.
Todo se sentía diferente a las cenas que habíamos compartido antes, con las formalidades despojadas de pretensiones, dejando solo el acto de prepararse para compartir una comida. Levantó un plato de porcelana fina de la pila y se giró hacia mí. «Toma», dijo suavemente. «Tú primero». La miré realmente, la miré y vi la sinceridad en sus ojos. No estaba actuando, no intentaba manejar las apariencias, ni afirmar control. Estaba ofreciendo una parte de sí misma, y por primera vez en semanas sentí que la tensión que había cargado se aflojaba. Asentí y acepté el plato. La comida era simple pollo asado, vegetales asados, un pequeño pan, pero sabía a algo más. Algo cuidadosamente considerado. Isabel colocó la primera rebanada de pan en mi plato con un orgullo silencioso, y sentí el peso de todos los domingos anteriores, todas las veces que me habían dado placas de papel, todos los años de trabajo invisible y apoyo silencioso. Nos sentamos Isabel frente a mí y comenzamos a comer lentamente. El tintineo de los cubiertos era suave medido. Hablamos en tonos bajos, intercambiando pequeñas historias de nuestro día, el flujo y reflujo de la conversación gentil sin intrusión. Cada bocado parecía llevar un significado silencioso, un reconocimiento del esfuerzo y cuidado incrustados en la comida misma. En un momento la mano de Isabel se detuvo sobre la canasta de pan y le hice un gesto para que tomara un poco. Sonrió una sonrisa pequeña y sin guardia y alcanzó una rebanada. La tensión entre nosotras se había derretido en algo más cálido, más indulgente. Me di cuenta de que este simple acto, servirme primero, usar la porcelana, mostrar atención sin expectativa, era su manera de reconocer no solo los errores pasados, sino el vínculo perdurable que compartíamos. Dejé mi tenedor por un momento, descansando mis manos en la mesa. Podía sentir el poder silencioso de este intercambio, la dignidad restaurada no a través de la confrontación o el reproche, sino a través del acto de cuidado y respeto. La presencia de Isabel a mi lado, atenta pero sin intrusión, reforzó una lección que había sabido por mucho tiempo, pero que solo ahora apreciaba plenamente. El respeto no se gana a través del castigo, se ofrece libremente y se recibe con gratitud. Cuando los platos estuvieron vacíos, alcancé el sobre que había guardado en la encimera, la carta con la magnolia prensada dentro. Lo abrí cuidadosamente, saqué la flor y la coloqué en el pequeño jarrón en el centro de la mesa. Sus pétalos captaron la luz que se desvanecía, pálidos y delicados, un símbolo de paciencia y resiliencia silenciosa. Nos quedamos un rato más tomando té, la conversación suavizándose en un silencio puntuado por risas ocasionales ante recuerdos compartidos. La habitación se sentía más ligera que en años, un espacio reclamado, ya no cargado por agravios pasados. Respiré saboreando el leve aroma de magnolias y pollo asado, y me permití sentir la plenitud de este momento, la simplicidad, la sinceridad, la restauración de la confianza y el amor. Finalmente reflexioné en silencio internamente sobre el camino que nos había traído aquí. El respeto no es venganza, pensé. Es paz, servida tibia. Y por primera vez, sentí certeza de que la humildad y la paciencia habían creado algo más fuerte de lo que cualquier discusión o confrontación podría haber logrado, un puente reconstruido firme y perdurable entre madre e hija. Observé a Isabel levantarse para llevar su plato al fregadero. Sonreí para mí misma sintiendo el suave eco del perdón en el aire, la comprensión tácita de que el amor, cuando está templado por la humildad y el cuidado, puede sanar incluso las fisuras más profundas. La noche se asentó a nuestro alrededor calma y completa, con la magnolia de pie en silencio, en su jarrón testigo de la gentil restauración de lo que había sido fracturado.